crimen del hombre, son los libros de los Salmos y también el libro de Job, ese hombre que sufrió en carne propia la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su herencia, de sus animales, también de su salud. Y hay preguntas que sería bueno poder debatir en las casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, esas preguntas existenciales que requieren una respuesta de la palabra de Dios. Y si abrimos allí en el libro de Job, vamos a leer algunas de estas preguntas. Allí en el capítulo 31, él expone el argumento que muchos de nosotros hemos expuesto alguna vez, pero yo soy bueno, yo no hice nada, ¿por qué me pasa esto a mí? Fíjese que allí el Job 31, el título es Job afirma su integridad. Y hay muchos pasajes que dicen, sí, yo hice tal cosa, que me suceda tal cosa, como justificando, diciendo, yo no hice nada, yo no robé, yo no mentí, yo no maté, yo no fui injusto con mi siervo. Por ejemplo, allí en 31, en el versículo 5, él siempre dice, si yo hice tal cosa, que me suceda esto otro. Tan seguro de que estaba de su integridad, ¿no? Dice allí Job 31:5, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y coma otro, y sea arrancada mi siembra. Y así sigue con el otro sí, en el versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. En el 13, si hubiera tenido un poco el derecho de mi sierva y de mi siervo. En el 16, si estorbé el contento de los pobres. En el 17, si comí mi boca solo. En el 19, si he visto que parecía algunos sin vestido y a menesterosos sin abrigo. Y dice, si yo hice tal cosa, que me suceda esta otra. En el 24, si puse en el oro mi esperanza. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen. Si he mirado al sol cuando resplandeciera, que suceda tal y tal cosa. Entonces, allí Job está como reclamando ante Dios y finalmente llegando a una conclusión. Dios tiene que justificarme. Allí, en el versículo 33, dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí, que dice allí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Aunque mi adversario, aunque los que me critican, me formen proceso, él dice allí Job, yo sé de que el Dios omnipotente va a testificar por mí. Tan seguro estaba él de su integridad, de su pureza de carácter y de su limpieza. Y uno de los amigos allí de Job, que estaban allí separados, eran 3, escuchando estas palabras, en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo, en el 33, estaban allí los 3 amigos escuchando lo que este hombre decía, ¿no? Lo que Job decía. Leemos Job 33:8. Allí está hablando Eliú, uno de los 3 amigos que estaban allí dándole sus consejos, por allí equivocados, y exponiendo su punto de vista de por qué le pasaba lo que le pasaba. Dice allí Job 33:8. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproche contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Le está reprochando allí a Job que él se declaraba inocente y este amigo le dice, yo escuché lo que vos dijiste.
que eras limpio. He aquí que en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Y así él les pone dos formas que Dios habla, según su punto de vista, ¿no? Dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, les pone una primera razón que es con sueños, y una segunda razón cuando los postra en cama con una enfermedad. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. La segunda forma, según este hombre, como habla Dios, es por medio del dolor. Dice, también habla sobre su cama, es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Ahí está describiendo la situación de Job, que estaba pasando eso, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Allí está exponiendo no solamente la situación de Job, sino de cada ser humano lejos de Dios. Hay separación, hay maldad, hay suciedad, hay pecado, y no hay ninguna forma que este hombre pueda acercarse a Dios. Y sus otros dos amigos llegan a una conclusión muy, muy parecida. Allí, unas hojas más atrás, en el capítulo 15, vamos a leer lo que otro amigo le dice, que es Elifaz. 15, 14, Job 15, 14, se hace estas preguntas. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique que ha nacido de mujer. He aquí, en su santo no confía, ahí está hablando de Dios, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Y el otro amigo, el tercero, dice lo mismo. Allí, vamos a leer una página más adelante, el capítulo 25, ahora está hablando Bildad, le dice exactamente lo mismo. Capítulo 25, que es cortito, dice, respondió Bildad, suita, y dijo, el señorío y el temor están con él, con Dios. Él hace paz en las alturas. ¿Tienen sus secretos número? La respuesta es no. ¿Sobre quién no está su luz? O sea, sobre todos. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Una pregunta interesantísima para debatir con amigos, con los hijos, con conocidos. Una pregunta, nosotros sabemos la respuesta por la palabra de Dios. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Una pregunta muy interesante. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Más para todos aquellos que, como Job, se dicen, no, yo no hice nada, yo no mato, no robo, no miento, soy una buena persona, cumplo con mis derechos civiles, pago mis impuestos y trato de no hacer mal a nadie. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, y las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Y allí está la aplicación de esta persona, que llegan a un punto muerto. Por un lado, el hombre pecador, vil, con su pecado, con su inmundicia, y se habla de Dios que la justicia del hombre es como si fuera un trapo sucio, como un trapo de inmundicia, separado de Dios, viviendo lejos de Él, y por otro lado, un Dios santo, 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 que habita en la limpieza y en una luz inaccesible. ¿Cuál es la solución? Bueno, en este tiempo no había solución. Ahora sabemos cuál es la solución. Y allí, este amigo, Eliú, da como una génesis
se podía decir un protoevangelio, una idea de que el hombre solo no puede. En el capítulo 33, seguimos leyendo, 33, 23 de Job. Ahí haría falta como un suspiro, como diciendo, oh, ¿quién pudiera? Si pudiera ser así. Es un deseo del corazón de este amigo, de que haya alguien que intervenga, porque el problema es sin solución. Por un lado, el hombre pecador y sucio y vil, apartado de Dios, y un Dios santo, 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 totalmente limpio. Y él dice, el amigo de Job, si tuviese cerca de él un deseo, un anhelo, habrá alguien, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, alguien que esté allí en el medio, algún elocuente mediador, muy escogido. Nosotros sabemos que ese mediador es el Señor Jesús. Dice que le anuncie al hombre su deber, o sea, estar en paz con Dios, darle vivir para la gloria de Dios, honrar a Dios, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, o un mediador, alguien que se ponga allí en el medio, en la brecha entre ese hombre pecador y un Dios santo, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Oh, si hubiera alguien, su carne será más tierna que la del niño, ahí ya está una vida nueva, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, dice, él mira sobre todos los hombres, ¿no? Y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Al que confiese, al que reconoce su pecado, ya sabemos que hace falta la confesión, que dice, pequé, pervertí lo recto, y también la fe en Jesús. Un elocuente mediador. Elocuente no solamente en las palabras, sino también en los hechos. Y Jesús era en ambas cosas. Elocuente porque tenía una sabiduría totalmente desconcertante para los ancianos y los escribas y los fariseos de esa época, a tal punto que los que eran enviados para a ver si encontraban algo que dijera, dice, jamás hemos visto a un hombre hablar de semejante forma, no tenemos nada que decir, volvían asombrados de la forma, de la elocuencia, la sabiduría de Jesús, y elocuente con su hecho en la cruz. Más elocuencia que la cruz no hay. Un hecho contundente, real, de sacrificio del Hijo de Dios a favor de los pecadores. Mediador. En esta palabra hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy escogido, no cualquiera. Alguien valioso, alguien de mucho valor. Así como dice en 1 Pedro 2:4, si me acompañan, cuando habla de esta piedra angular, allí 1 Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y dice en el versículo 6, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Oh, si hubiera algún mediador muy elocuente, que le anuncie, que le diga al hombre su deber, creer en Dios, vivir para la gloria de Dios, que le diga que tuvo de él misericordia, que le diga a este hombre que está perdido, que lo libró de descender al sepulcro, que le diga que hay una redención posible. Romanos 3:23, el conocido texto que se usa tanto para evangelizar, principalmente para todos aquellos que como Job se justifican, dice, yo no hice nada, yo soy bueno. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente para nosotros, pero a un alto precio para Dios, la sangre de Cristo Jesús. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Allí estaba este amigo de Job deseando que si hubiera un mediador que le diga que hay una redención posible. En ese tiempo no lo había. Ahora sabemos que hay y el mundo necesita saberlo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar no nuestra justicia, no nuestra bondad, no nuestra limpieza de corazón, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué mira? Con la mira, con el objetivo, con el propósito de manifestar en este tiempo, y vuelve a repetir acá en Romanos, su justicia, no la nuestra. ¿A fin de qué? De que Él sea justo, no el hombre que se justifica a sí mismo, que Él sea justo. Y el que justifica, o sea, Él que es justo, justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Como dirían los chicos más claros, échale agua, ¿no? ¿Se entiende? Perfectamente. Efesios 1:7 vuelve a recordar la palabra de Dios, que solamente tenemos redención por medio de la sangre de Cristo, y hoy vamos a recordar por medio de esta copa, de este pan, ese sacrificio. En Él, en Jesús, en el amado, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y Colosenses, una página más adelante, Colosenses también, el capítulo 1, nos dice exactamente igual. Dice Colosenses 1:11, dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? Este Hijo es Jesús. ¿En quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, qué privilegio poder vivir en este tiempo después de la cruz, en el cual este deseo de este amigo de Job, que soñaba, deseaba, si hubiera algún mediador elocuente, muy escogido, que le anuncie al hombre que Dios tiene misericordia de él, que Dios le ama, que Dios lo perdona, que Dios lo redime. Si hubiera alguien, nosotros sabemos que ese alguien es el Señor Jesús. Así que, hermanos, que podamos compartir con gozo y alegría estos símbolos, recordando que solamente tenemos redención por medio de este elocuente mediador muy escogido. Buenos días, hermanos. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios que es bien conocido. En San Juan capítulo 3 está la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, un principal de los fariseos que vino a ver al Señor. Leemos Juan 3:1 y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te digan que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hasta aquí nomás y que Dios bendiga su palabra. Y aquí el Señor está proponiendo una vida nueva para un religioso. Si tuviéramos que poner un título a este pasaje, le pondríamos religión o vida nueva en Cristo. Religión o relación con el Señor. Muchos hombres tienen religión, pero carecen de realidad espiritual. La palabra religión no es mala. Se ha hecho mala. Los hombres la trastocaron, porque religión es religar al hombre con Dios. Y de hecho que Santiago dice que la religión pura y sin mácula es asistir a las viudas y a los huérfanos y estar libre sin mancha en el mundo. Pero hoy religión es símbolo de religiosidad, de una serie de preceptos que hay que cumplir y ya está. Es lo que tenía este fariseo llamado Nicodemo, religión. Guardaba todos los preceptos, conocía todas las leyes del Antiguo Testamento, pero le faltaba algo, y por eso vino a Jesús. Tenía una cierta forma de piedad, pero su fe no estaba. Y en este pasaje, un hombre aprende acerca de la nueva vida en Cristo. Wesley predicaba siempre de este nuevo nacimiento. Y la gente le preguntó a Wesley, famoso predicador cristiano, ¿por qué siempre usted habla y menciona que hay que nacer de nuevo? Y Wesley respondió, porque usted tiene que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es fundamental. Y hay veces que hay creyentes, entre comillas, que no han nacido de nuevo. Por eso debemos preguntarnos, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor? Pensemos en este hombre que experimentó
que aprendió qué era nacer de nuevo. Nicodemo tenía necesidades. Vino a Jesús de noche. Era un gran dirigente judío. Muchos se han especulado por qué vino de noche. Algunos porque decían por miedo de los judíos, otros porque podía conversar mejor con el Señor, etc. Pero resulta que vino. Y Nicodemo vino a Jesús porque había oído acerca de sus milagros, porque sabía que había venido de Dios, porque él le dijo, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor que le contestó, gracias por tus palabras. Gracias, muy amable. Nada de eso. Le dijo, de cierto te digo que si no nacieras de nuevo no podés ver el reino de Dios. Nicodemo no necesitaba otra religión. Era un fariseo. No necesitaba el reconocimiento porque era un principal dentro de los judíos. Necesitaba algo más. Y por eso vino a Jesús, para ver si Jesús tenía algo más. ¿Qué tenía este hombre que hacía tantos milagros, que hacía tantas señales? Y no reconoció su verdadera necesidad hasta que habló con Jesús. Jesús está disponible siempre para cada uno de nosotros. Está disponible aún de noche, de día, en cualquier momento. Jesús puede escuchar a cada uno de nosotros en su necesidad, en su aflicción, en su problema. Siempre escucha el Señor. El Señor dijo que el que a mí viene no le echo fuera. Recibió a todos. Salvo que era un religioso, un hipócrita, le marcó su hipocresía. Pero el Señor no rechaza a nadie. Cristo no se detuvo en las palabras de Nicodemo, sino fue al problema. Y Cristo conoce nuestro problema. ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Qué nos sucede? Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se espantó. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede ir al vientre de su madre y nacer otra vez? Creyó en un nacimiento físico. Pero Cristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Nacer del agua y del espíritu. Cristo se lo explica bien claro en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este versículo que es el corazón, se ha dado el llamar el corazón de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto del nuevo nacimiento? Le preguntó Nicodemo. Tú eres el único maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Y puede hacerse por la fe en Cristo. Y compara el Señor la fe en Cristo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. En Números capítulo 21, usted lo puede leer, su Biblia. Cuando el pueblo de Israel pecó y murmuró contra Dios, Dios mandó serpientes ardientes que picaban a la gente y morían.
Entonces la gente espantada fue a Moisés para que haga algo. Y el Señor le dijo que ponga una serpiente de metal delante del asta, y el que mira con fe iba a ser sano. Y así fue. La fe sanó a aquellas personas que miraban a la serpiente de metal. Y así Cristo fue levantado entre cielo y tierra, para que aquel que mira al Señor con fe pueda recibir a Cristo como su Salvador y Señor. El versículo que nos explica bien esto es el corazón de la Biblia, este que hemos repetido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un nacimiento espiritual, un nacimiento que viene de Dios. Es el resultado de la fe en Cristo. Por eso, este fariseo, Nicodemo, recibió no una religión que ya tenía, sino la realidad de una relación nueva por la fe en Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que recibir nosotros. Recibir una relación nueva en Cristo, en el Señor. Y hasta a veces nosotros los mismos creyentes nos volvemos religiosos. Tenemos un poco de religión. Y nos olvidamos que lo mejor de nosotros es la relación con el Señor Jesús. Que la salvación no depende de una religión, sino que depende del nuevo nacimiento, de una relación con Jesucristo. Nos hacemos religiosos. Como los Gálatas, aquellos que habían recibido a Cristo y se volvieron a los rudimentos de la ley. Nosotros también muchas veces creemos que viniendo a las reuniones, ya está, ya cumplimos. Había un hermano que hablaba de una palabra, cumplimiento, cumplir, ya está. Y dividí esta palabra en dos partes, cumplir y miento. Y nosotros nos mentimos a nosotros mismos cuando creemos que viniendo a la reunión, que cantando las canciones, que orando al Señor, que escuchando la palabra, que aplaudiendo, que levantando las manos, que hacemos todo esto, ya está, ya cumplimos. Vine el domingo. Mi papá llamaba a los que venían el domingo un creyente domingueros. Vine el domingo y ya está, ya cumplí con el Señor. Si vengo el miércoles también recumplí. No es así. Que no es cuestión de venir a reuniones por venir. ¿Y qué diremos? ¿Que no hay que venir a reuniones? Sí que hay que venir a reuniones. Mejor es venir y sentarse para calentar la silla, el banco, que no venir. Por eso nosotros instamos a las personas o los hermanos que vengan a la reunión. Porque aunque venga sin ganas, Dios puede tener una palabra para usted y hablarle y recibirla.
A veces nosotros venimos por religiosidad, por cumplimiento. Vamos a cumplir con el Señor, ya está. Ya vine, ya canté, ya oré, ya levanté las manos, ya escuché la palabra, me escuché a este plomo que está hablando y hablando, ya cumplí. Y no es así. No es así. Lo que importa es la devoción al Señor. Importa toda la logística del culto, de la reunión. Todo es bueno. Pero lo más importante es nuestra devoción al Señor. Lo demás, si no hay devoción al Señor, es un relleno. Pero nosotros debemos venir, no porque nos digan, vení a la reunión, vení a la reunión, vení a la reunión, sino por amor al Señor. Vengo porque vengo a encontrarme con Cristo. Vengo a encontrarme con el Señor. El Señor es digno de recibir toda la gloria y la honra y la alabanza. La puede dar usted, la puedo dar yo. Y por eso vengo. No por rutina. No por religión. Nicodemo no necesitaba una religión. Era muy religioso. Sabía todos los preceptos de la religión. Pero le faltaba lo más importante. La salvación del alma. Le faltaba lo más importante, el nuevo nacimiento. Y hoy puede haber algún creyente, entre comillas, que no ha nacido de nuevo. Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, tenés que recibir a Cristo, tenés que tenerlo en el corazón, tenés que venerarlo y servirle. Tiene a Jesús como Salvador. Y nosotros los que somos creyentes, los que sí tenemos al Señor, necesitamos la realidad de una vida cristiana viva, una fe que se exprese, una fe que nos ayude a seguir adelante. No puesto nuestro corazón en la rutina de venir y irnos y venir y irnos y venir y irnos, sino en la realidad de la fe en Jesucristo. El que en mí cree, dijo el Señor, y nosotros hemos creído. Falta que vivamos de acuerdo a esta fe que hemos expresado. Falta que esta fe impulse nuestra vida. No sea la religión lo que nos impulse. No sea la rutina de venir y irnos, sino que sea la fe en el Señor Jesús. Esto lo aprendió Nicodemo, que primero puso algunas objeciones, pero después dejó que el Señor hablara y recibió a Cristo por la fe. Y lo vemos en los últimos días identificado, pidiendo el cuerpo de Jesús junto a José de Arimatea. Ya no tenía vergüenza de que sus connacionales, sus religiosos, los fariseos le dijeran algo. Él se identificó con Cristo, aprendió el mensaje, recibió el mensaje, recibió la palabra y tuvo la nueva vida en Cristo. Nosotros que tenemos la nueva vida en Cristo, que le hemos recibido, no volvamos atrás a los rudimentos y a la costumbre. Todo esto que hacemos en las reuniones es muy bueno. No es que nosotros lo estemos denostando. Es muy bueno cantar, alabar al Señor, escuchar la palabra, oír.
pero si lo hacemos con un corazón agradecido, si lo hacemos de corazón, para el Señor, entonces recibiremos del Señor la aprobación, como recibió Nicodemo. Nicodemo no entendía, pero necesitaba, y por eso vino Jesús. Nosotros entendemos, pero también necesitamos que nos digan que no es simplemente rutina, no es simplemente costumbrismo, sino es en realidad una fe viva, la fe puesta en el Señor Jesús. Que Dios nos bendiga. Si alguno no ha nacido de nuevo, si alguno no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, aquí o en la tecnología, que esté escuchando la palabra, Jesús le dice: usted tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa otro nacimiento físico que no es posible, sino un nacimiento espiritual, un nacimiento que venga del Señor, que Cristo toque su corazón y su vida, para que abra su corazón a Jesucristo y nazca de nuevo a la vida cristiana. Que Dios nos bendiga y que todos nos vayamos de aquí con el corazón lleno de la plenitud de Dios, de la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar esta reunión y lo vamos a hacer con una oración. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta hora que hemos pasado juntos, porque hemos alabado y bendecido tu nombre, y haz que nuestra alabanza y nuestra bendición haya sido sincera y de corazón. Que podamos venir a tu casa con el vivo deseo de agradarte, de servirte, de poner por obra todo aquello que el Señor ha dicho. Señores, si hay alguna persona que todavía se mantiene en los rudimentos de la religión, te pedimos que tú toques su corazón para que reciba a Cristo como Salvador y Señor. Y nosotros que tenemos al Señor, vivamos con el Señor, compartamos con el Señor esta fe viva que Él ha puesto en nuestros corazones, para que vengamos no por obligación, ni porque es día de reunión, sino por amor al Señor. Bendice a cada uno de nosotros, bendícenos al despedirnos, y que tu paz y tu bendición siga, como sabemos que sigue con cada uno de nosotros. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana la reunión ha finalizado, está por finalizada, y si el Señor lo permite, nos encontramos nuevamente aquí el miércoles próximo a las 20 horas. Miércoles 20 horas tenemos la próxima reunión aquí, y después todas las reuniones demás que han sido anunciadas. Que Dios me bendiga y que vaya con el Señor. Amén.